Tenía el micrófono apagado. Buen día ahora. ¿Se me escucha? Ahora creo que sí. Hola, buen día. Buen día. ¿Me escuchan bien? ¿El resto me escucha bien? Sí, se escucha. Sí, se escucha, profe. Bueno. Bueno, vamos a retomar lo que hemos estado exponiendo la clase pasada. Me interesaría hacer nuevamente una mínima introducción a la cuestión, siempre contraponiendo esta esta novedad en cuanto a la forma de explicación y el eje donde las ciencias sociales empiezan a poner el acento a partir de la segunda mitad del siglo XX, a partir de la década del 70, donde yo les decía que desde el punto de vista científico, las ciencias sociales hacen un giro. Este giro, que lo podemos llamar giro narrativo, que coexiste y coincide con el giro lingüístico que se hace a la década del 70, tiene que ver con un debate que nosotros habíamos apenas desarrollado en las clases previas, que era, ¿se acuerdan? El debate de explicación versus comprensión. ¿Recuerdan ese debate? Sí, profe. Bueno, y decíamos, la explicación, o aquellos que se paraban del lado de la explicación, ¿qué sostenían? Y los que planteaban la comprensión como forma de explicación en relación con la ciencia, en el marco de las ciencias sociales, ¿qué sostenían? ¿Recuerdan? Que lo de explicación, la parte de explicación, Sí, buscaba lo mismo que el positivismo, ¿no era? muy bien, exactamente. Y entonces, ¿la explicación qué implicaba? Perfecto, sí, La explicación significa descubrir y lo de exponer las leyes naturales y sociales. Exactamente, exactamente. Y la comprensión, en términos generales, ¿qué podríamos decir? Que busca formas alternativas como de comprender los fenómenos sociales. Exactamente, busca formas alternativas de comprender esos fenómenos sociales. En ese marco hay una distinción para los defensores de la comprensión de una necesidad de diferenciar ciencias naturales de ciencias sociales. Entonces, yo les voy a leer un párrafo de un texto de una autora que se llama Verónica Tosi, que es una filósofa, y esta filósofa, bueno, da hoy clases en la Facultad de Filosofía y Letras, es muy buena. Yo tuve la oportunidad de hacer un curso con ella sobre filosofía de la historia, y claramente la historia, ¿en qué campo la podemos situar? ¿En el campo de las ciencias naturales o en el campo de las ciencias sociales? Sociales. Sociales. Obviamente sociales, ¿no? Y entonces ella habla de la filosofía de la historia en particular, ¿no? Entonces se centra en un trabajo que ella escribió, en un libro que se llama La Historia, según la nueva filosofía de la historia, y hay un capítulo en el cual se refiere a lo que ella llama los avatares de la filosofía de la historia en el siglo XX, ¿no? Entonces me gustaría leerles un párrafo que va en este sentido que yo les planteaba, sobre la controversia entre explicación versus comprensión. Y dice, la llamada filosofía crítica de la historia reconoce en el pasado siglo dos etapas bien diferenciadas. Una, interesada en el problema de la explicación del pasado, y la otra en la narración del mismo. Bueno,
Fíjense que ahora, en nuestra clase, ¿dónde estaríamos parados nosotros? ¿Del lado de la explicación o del lado de la narración? Hayden White, ¿dónde lo podríamos ubicar? De la narración. Narración, ¿sí? Entonces dice, la primera de ellas, la explicación, localizada en gran medida en el ámbito de la filosofía analítica anglosajona, se concentraba en el análisis del estatus científico de la disciplina historiográfica. Es decir, se concentra en la pregunta acerca de si la historiografía representa o no, o se puede considerar o no una ciencia. La marca definitoria de esta corriente, la cual retoma el debate explicación versus comprensión, que tuvo lugar en el siglo XIX, estaba por su preocupación acerca de la estructura y justificación de las explicaciones dadas por los historiadores acerca del pasado. Acá para un minuto, si tuviéramos que plantear cómo justifica la física sus argumentos respecto de los fenómenos físicos, ¿qué diríamos? Bueno, diríamos que la forma que tiene la física de justificar cómo sus argumentos y sus postulados y cómo funcionan y operan determinados fenómenos, diríamos, lo hacen a través de leyes, de hipótesis, que luego verifican a partir de experimentos de laboratorio, ¿no? Ahora, la pregunta que surge en este marco es en el marco de la historiografía, ¿no? Entonces uno podría preguntarse del mismo modo, ¿cómo es que la historia se justifica? ¿Cómo es que mejor dicho, cómo es que se justifican las explicaciones históricas? Entonces dice, la marca definitoria de esta corriente, la parte del desarrollo de la explicación, la cual retoma el debate explicación versus comprensión que tuvo lugar en el siglo XIX, está dada por su preocupación acerca de la estructura y justificación de las explicaciones dadas por los historiadores acerca del pasado. La casi exclusiva focalización en la noción de explicación como concepto clave para discutir el estatus epistemológico del conocimiento historiográfico debe en gran parte su origen al polémico artículo de Carl Hempel, La función de las leyes generales en la historia. ¿Se acuerdan de Hempel, que yo lo mencioné en algún momento del curso? Como de hecho lo citamos, tomamos una cita de su libro. Dice, este trabajo, apareció en 1942, tuvo el notable mérito de lograr que la discusión girara alrededor de la aplicabilidad o no a la historia del modelo de explicación por leyes formulado por él mismo. Es decir, Hempel se plantea si el tipo de explicación que se suele dar en ciencias naturales, esto es, explicaciones a través de leyes, se puede trasladar o se puede aplicar al caso de las ciencias sociales. Entonces dice, este trabajo, bueno, apareció en 1942, tuvo el notable mérito de lograr que la discusión girara alrededor de la aplicabilidad o no de la historia del modelo de explicación por leyes formulado por él mismo, llamado de la cobertura de legal o de la subsunción nómica. Para Hempel, la explicación es fundamentalmente una estructura lingüística. Y acá hay un giro también, ¿no? Porque Hempel, que es un estudioso de la historia y de la filosofía de la historia, va a decir, la propia cobertura legal, la idea de leyes, ¿no? O el enunciado legal es una explicación y es fundamentalmente una estructura lingüística. Más específicamente un razonamiento, o sea, Hempel ve al enunciado legal como un razonamiento. ¿Se acuerdan cuál era la característica fundamental de ese razonamiento legal? ¿Qué es lo que tiene que tener típicamente un razonamiento de tipo legal? Había una característica importante. ¿Objetividad puede ser? No me refiero específicamente a eso. Uno podría conectar... Sí, Universalidad. Universalidad. Uno podría conectar igualmente la objetividad con el enunciado legal porque la ley es
un movimiento independiente de la subjetividad en principio. Entonces, en ese sentido podría pensarlo como objetivo. Pero me refería fundamentalmente al hecho de que la explicación legal es universal. Eso es una característica intrínseca a la ley, ¿no? El enunciado legal. Entonces dice, el enunciado que cumple la función de conclusión del razonamiento explicativo, explanandum, describe el hecho que queremos explicar. Las premisas del razonamiento, explanans, cumplen la función explicativa y constan de dos tipos de enunciados, aquellos que expresan los acontecimientos particulares o condiciones iniciales para la ocurrencia del hecho a explicar y aquellos que expresan las leyes generales. Acá la autora distingue, hace una distinción que hace en realidad Hempel. Esta distinción consiste en decir, existen por un lado las leyes generales, el enunciado universal, pero después tenemos casos particulares. Esos casos particulares tienen que ser consistentes ¿con qué? Si nosotros hacemos un experimento de laboratorio, tomando casos particulares, ¿cómo se tienen que comportar esos hechos particulares? De forma universal. Como está planteado en el enunciado universal, ¿verdad? Si no, ¿qué pasa con la ley? Queda refutada, ¿no? Ahora, fíjense el caso de la historiografía y los problemas que genera. No obstante, en el caso de la historiografía, muchas veces los historiadores, estamos tomando el ejemplo de la historiografía, pero podría ser cualquier otra disciplina social, ¿sí? Entonces dice, no obstante, en el caso de la historiografía, muchas veces los historiadores, en su intento de dar cuenta de la ocurrencia de ciertos fenómenos o en la realización de ciertas acciones, parecen apelar nada más que a otros hechos particulares referidos a un tiempo y lugar específicos. En primer lugar, no es que, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner este ejemplo. En el caso de la física, cuando la física intenta dar cuenta de la ley de la gravedad, ¿a qué tiempo se refiere? ¿A qué tiempo y espacio se refiere? ¿A qué objetos se refiere? A objetos que están en A un... todos. Claro, no, se refiere a todos, o sea, no se refiere a objetos que están presentes en un determinado momento del tiempo. Se supone que la ley de la gravedad rige en todos los fenómenos, y en todo tiempo y lugar, ¿no? Ahora, cuando nosotros queremos explicar un hecho histórico, como por ejemplo el nazismo, o queremos explicar un hecho histórico, como por ejemplo la caída de las Torres Gemelas, o queremos explicar un hecho histórico, como por ejemplo la Revolución Cubana, o la Revolución Francesa, nos situamos en un tiempo y un lugar específico, no nos situamos en toda la historia de la humanidad, ¿no? Con lo cual acá tenemos una diferencia. Entonces dice, dado que estamos ante la ocurrencia de acontecimientos humanos y que lo que queremos explicar es la conducta de ciertas personas, esto parecería bastar, y así lo han considerado muchos teóricos de la historia y de las ciencias sociales. Sin embargo, señala Hempel, aun cuando no lo hagan explícitamente, estas explicaciones usan hipótesis universales. Es más, sin esas presuposiciones generales acerca de la conducta humana, sus explicaciones resultarían arbitrarias. En definitiva, ya sea que demos explicaciones particulares del ámbito natural, ya del humano, social e histórico, la estructura que subyace a toda explicación debe ser la misma si es que queremos ofrecer explicaciones científicas, leyes generales y condiciones particulares que subsuman como un caso al fenómeno en cuestión. Ahora bien, Hempel mismo advierte que las generalizaciones presupuestas en las explicaciones históricas no solo no alcanzan el estatus de leyes universales, sino que ni siquiera se aproximan al nivel de regularidades estadísticas, pues, una vez formuladas esas leyes generales en el marco de la historia, pueden ofrecerse múltiples casos contrarios a la presunta ley. Es decir, a diferencia de las ciencias naturales, donde uno podría decir, bueno, hay una ley que es la ley de la gravedad y a través del laboratorio se hacen experimentos empíricos y esos experimentos científicos, experimentos de laboratorio dan como resultado una consistencia de ese comportamiento, de esos fenómenos particulares con respecto a la ley, no ocurre lo mismo en el caso de la historia. Podemos postular determinadas hipótesis legales, pero cuando vamos a verificar en la práctica
a partir de la experiencia, hechos particulares que sean consistentes con esa ley, nos encontramos, dice Hempel, con numerosos casos particulares que contradicen la ley. Entonces esto es un problema, ¿no? Como una especie de primera diferencia o diferencia que se plantea cuando comparamos las ciencias naturales con las ciencias sociales. Entonces, por ello mismo, Hempel dirá que en el caso de las explicaciones dadas por los historiadores, haríamos bien en considerarlas más que explicaciones científicas, en el sentido dado por él a esta expresión, esbozos de explicación, sugiriendo que deberían completarse, es decir, mediante subsecuente investigación. Podrían precisarse sus condiciones iniciales y irregularidades presupuestas con el fin de llegar a ser explicaciones de pleno derecho. Entonces, ¿cuál es el problema que surge en el marco de las ciencias sociales con respecto a la aplicación del método propio de las ciencias naturales? Digo aplicación entre comillas. Bueno, el problema es que cuando en el marco de la ciencia social, como por ejemplo en el campo histórico, se plantean leyes como hipótesis que rigen los fenómenos históricos, nos encontramos con dos cuestiones. Por un lado, que la historia acota determinados fenómenos a un tiempo y un lugar, es decir, no de manera universal. Y por otra parte, que existe el hecho de que muchas de las hipótesis legales que se postulan, cuando se verifica en la experiencia práctica se intenta verificar a través de casos particulares dicha ley, nos encontramos con numerosos casos en los cuales los hechos particulares se comportan de modo diferente a la ley, cosa que no sucede, por lo menos tanto, en el marco de las ciencias naturales. Bueno, esto es lo que en parte dispara, o uno de los aspectos teóricos que empieza a disparar la discusión acerca de si las ciencias sociales deben tomar o no como modelo de las ciencias naturales. Y es en este marco en el que se despliegan formas alternativas de explicación a la ley en ciencias sociales. Y decíamos, en el caso de Hayden White, lo que va a hacer este autor es, en la década del 70, mostrar cómo en realidad, en todos los autores que han, digamos, desarrollado su teoría sobre la filosofía de la historia, y a esos autores que se han dedicado a la historiografía, él dice, todos estos autores, varios de los cuales pudieron tener explicaciones de tipo legal, por ejemplo Marx, en realidad esas explicaciones son una forma de explicación más alternativa a otras. Entonces él va a decir, hay muchas formas de construir una narración en torno a un hecho histórico. Y lo que va a plantear como hipótesis principal es que hay algo del orden de la invención por parte de la subjetividad. La palabra invención es fundamental. En ese marco, nosotros en la clase pasada decíamos que para Hayden White hay elementos de la narración histórica que es preciso que diferenciemos. Por un lado, decíamos, están los elementos primitivos de la narración histórica, diferenciados, por un lado en crónica y por otra parte en relato o cuento, ¿no? Y decíamos sobre la crónica que podía entenderse la misma como la ordenación de los hechos históricos o evidencias fácticas en el orden temporal en que ocurrieron. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto que vimos la clase pasada? Ahora ya estamos retomando la clase pasada. Entonces, podríamos decir que la crónica representa la línea de tiempo en la cual los distintos hechos se ubican en forma cronológica. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Ahora, yo preguntaba la clase pasada por esta crónica, ¿no? Y decía, bueno, uno puede postular en el marco del campo histórico una sucesión temporal. Ahora, ¿dónde pongo el punto de partida y el punto de llegada de esa sucesión temporal? ¿Quién pone ese punto de partida y ese punto de llegada y con qué criterio, ¿no? La pregunta era, ¿hay algún criterio para poder establecer un inicio y un fin? Es decir, para hacer un recorte histórico, un recorte del objeto histórico.
Les pongo el ejemplo que vimos la clase pasada, la caída de las Torres Gemelas. Espacialmente, ¿dónde se ubica ese recorte histórico? Espacialmente. ¿Lo puede repetir, profe? No escuché. Sí, ¿dónde se ubica espacialmente, si yo quiero estudiar como hecho histórico las Torres Gemelas, ¿no? La caída de las Torres Gemelas? ¿Cómo la ubico espacial y temporalmente? ¿Dónde se ubica eso espacial y temporalmente? En la posmodernidad. Más precisamente la fecha quiero. La Ah, fecha y el espacio, el 11 lugar de donde ocurren septiembre. los hechos. 11 de septiembre. El Nueva 11 de York, septiembre, ¿de qué año? 2001. 2001. Espacialmente, ¿dónde se ubica el hecho histórico? En Nueva York. ¿Cómo? Estados Unidos, Nueva York. En Estados Unidos, Nueva York. En particular, adentro de Nueva York, en el World Trade Center, ¿sí? Estaban las Torres Gemelas. Y uno diría, bueno, hay un recorte, ¿no? ¿Hay un recorte o no? ¿Se entiende lo que digo cuando hay un recorte? O sea, yo no estoy estudiando todo el tiempo y todo el espacio, todo lo que sucedió a lo largo de toda la historia de la humanidad, en todos los países y en todos los momentos históricos. Estoy haciendo un recorte, ¿se entiende? ¿Se entiende esta idea que estoy planteando? Hay un recorte ahí. ¿Me siguen o no? Yo más o menos. Cuando decís recorte, ahí no entiendo Bueno, a lo que va. si yo te digo, vos tenés que, sos historiador, ¿sí? Y tenés que estudiar un determinado hecho histórico, ¿no? Porque digamos que uno podría estudiar toda la historia de la humanidad. Por supuesto, los historiadores estudian toda la historia de la humanidad en algún momento cuando están estudiando la carrera. Se está por cortar, ¿les parece si pasamos a la próxima sesión? Buenísimo. No hay Bueno, problema. vamos a la próxima. Nos vemos.